Rodríguez, abogado, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Nada, encantado. Una semana más. Hablamos de los peligros de los mal llamados coaching online, que también los hay que interactúan contigo de forma personal, pero los online especialmente, que están muy de moda y se dedican a dar lecciones de vida, emprendimiento, sin ningún tipo de fundamento técnico ni teórico detrás, algunos sin ningún tipo de formación. Tras esta máscara se esconden grandes redes de estafas piramidales en muchas ocasiones, y los principales objetivos en su mayoría son menores de edad, que son más ingenuos, más vulnerables, también personas mayores, evidentemente, pero todos podemos caer en la trampa, Iván. Evidentemente, el problema de los coaches considero que radica principalmente en ese aura de misticismo, ¿no? O de fanatismo que se crea en torno a ellos. Dependen mucho del personaje que interpretan. Es muy difícil creer que existan personas que parecen playboys, ¿no? Que parecen un personaje de cómic. Son personas fanáticos del dinero, les encantan los vicios, los coches de alta gama, rodeados de gente de éxito, y al final esta clase de personas que llaman tantísimo la atención a gente que se encuentra en una situación vulnerable, sobre todo personas que viven en un escenario socioeconómico muy complicado, ¿no? Pues crean como una especie de dependencia emocional con estos coaches, y se crea tanta dependencia que al final como que se persigue esa valoración por parte del coach. Y claro, si tenemos esa dependencia por parte de una persona que tiene ese poder sobre nosotros, al final nos ofrece pues una especie de servicio o nos crea una necesidad que no tenemos, con el objetivo de poder agarrarnos bien y poder conseguir lo que quieren, que es el money money. Totalmente. Bueno, ya has respondido a una de las preguntas: ¿cuáles son los principales consumidores? Esas personas que tienen un deseo de progresar en la vida, que también se vende mucho aquello de ganar dinero rápido, ¿no? A todos nos puede resultar familiar una persona que da incluso conferencias, ¿no? En grandes foros, en palacios de congresos. Incluso se le ofrece la oportunidad de reunir a muchas personas para dar ese punto de vista, y cómo nos hacen ver que la vida es muy fácil. Ojalá la vida fuera tan fácil. Lo que estábamos comentando antes, que los profesionales al final siempre estamos constantemente luchando contra una espada de Damocles que en cualquier momento nos llega, que son que si cuotas, colegiaciones, y si la vida fuera tan fácil habría muchísimos millonarios. Muchos de estos coaches incluso nos venden cursos de que en cuestión de meses, de 0 a 100.000 euros al mes. Pues ojalá fuera así, ¿no? Que es cierto que luego estos cursos nos cuestan de 400 a 500 euros al mes. A ver si va a ser de 0 a 100.000 las cuentas del coach. Y no... Estamos hablando, Iván, de 400 a 500 euros al mes, incluso sí, ascienden estas mensualidades. Así es, porque no solamente hablamos, por ejemplo, de un coach que nos ofrece una especie de tutorización personalizada, que por lo que he podido investigar al final son tutorizaciones por Skype o por estos tipos de videoconferencias, pero también se venden como academias, ¿no? También se venden como academias. Algunas de ellas incluso han sido penadas en la Audiencia Nacional, que son pues academias de criptomonedas, que te instruyen en el Forex, y te dan una serie de indicaciones que en Google o incluso en ChatGPT, oye, dime cómo puedo ser millonario con criptomonedas, y te dan pues las 4 ideas básicas, que no hace falta ir a la universidad ni obtener ninguna titulación universitaria. Y claro, al final, como nos encontramos con personas de éxito y se crea esa dependencia emocional tan grande, pues aunque sea una cuantía tan elevada como de 300 a 500 euros, que estamos hablando incluso de personas que tienen un puesto de trabajo que cobran ni el salario mínimo interprofesional, que es que ni siquiera llegan al mínimo, y aún así lo pagan mes a mes con esa fe tan fuerte de que van a llegar un momento a algo, y muy difícilmente pueden llegar a algo con esos tips tan simples que le dan. ¿Cómo podemos distinguir si nos encontramos ante una estafa o no? Vamos a ver, la situación es muy complicada, porque cuando nosotros estamos navegando por redes sociales, sobre todo ahora el formato short tan popular, tenemos que tener en cuenta que esta clase de coaches no han nacido por arte de magia, sino han sido creados específicamente para un nicho. Es decir, ellos, si no tienen un equipo de marketing detrás, para mí son auténticos genios, criminales, pero son genios al fin y al cabo, porque es que saben encontrar un nicho, saben encontrar la necesidad o crear la necesidad, crean ese personaje en torno a esa necesidad y saben cómo atacar. Yo no quiero decir que si leemos el término coach que salgamos corriendo automáticamente, pero para mí el término coach ya es una alarma. Pero bueno, si hubiese un coach que
en principio parece que lo que nos ofrece es algo razonable o interesante, que aunque la cuota que proponga sea cara, lo que habría que buscar son referencias. Si ya empezamos a buscar por internet y vemos que la referencia de este coach está relacionada con algún ilícito penal o siempre está inmerso en polémica, si tan siquiera lo hemos visto, siempre lo vemos sí en conferencias, pero en conferencias privadas, no lo vemos relacionadas con instituciones públicas, pues ya ahí tenemos un poco de la voz de alarma, sobre todo si ahora hay muchos coaches de nutrición. Oye, tienes al menos una titulación de nutrición. Y eso ya es salud. Evidentemente, ¿no? Porque entonces ya entramos en el tema de la salud y ya en el intrusismo laboral. Hay muchos coaches que, aparte de decirte cómo ser millonario, es cómo puedes cambiar tu vida, y muchas veces mens sana in corpore sano, y te quieren cambiar tu vida dándote varias instrucciones o creándote una especie de terapia, que eso quizás los tendría que hacer un profesional de la psicología, que tiene su titulación, está colegiado, paga sus cuotas, tiene su seguro. Hombre, etcétera. aparte que averigua y descubre y diagnostica al paciente qué es lo que le ocurre realmente, porque no todas las terapias valen para todo el mundo. Evidentemente, igual. el mundo de la psicología es inmenso, eso es un arte. Ese estudio muchas veces vemos en películas, ¿no? Vemos el paciente tirado y tomando nota. Es que es un estudio. Al final de la persona, el profesional de la psicología tiene que saber qué es lo que le ocurre y qué estrategias van a funcionar o no, porque al final, también como en el deporte, si alguien quiere ponerse musculoso, no le va a funcionar lo mismo, depende de la genética, depende del problema en este caso. De la edad. Efectivamente, todo. son muchos factores. Da un poco de miedo porque, claro, todos tendremos en algún momento la tentación de decir, bueno, ¿por qué no lo voy a intentar? Cuando salieron los coaches, es verdad que había más desconocimiento, no queremos decir con esto porque hay estudios también que avalan esta profesión, pero ni son psicólogos, ni son expertos en marketing o en desarrollo personal o en desarrollo empresarial, y se tiene constancia de demandas en este sentido. Y otra pregunta que hago también en paralelo, cuando hablamos de estafa piramidal, ¿se tiene constancia de que esto...? Sí, se tiene constancia de algunas academias que incluso ahora mismo están inmersas en un procedimiento penal. Hay algunas academias que, aprovechando el boom de las criptomonedas, pues nacieron pues muchos coaches o muchos gurús, ¿no? Porque al final a mí me hace gracia como una estafa que ha existido de toda la vida, como los gurús, le cambiamos lo que es la etiqueta, la llamamos coach y ya ahora mismo es una cosa completamente distinta. Pues al final aparecieron muchos gurús que, bueno, pues tuvieron la suerte que ojalá pues cualquiera de nosotros hubiésemos tenido también esa visión de meterle 1 o 2 euros a Bitcoin, y al final pues se han hecho millonarios y venden consejos para todo el mundo. Muchos de ellos aprovecharon ese boom para hacer sus propias academias, y evidentemente existen muchas instituciones y entidades públicas que deben de estar registradas para poder darse de alta como una academia, que no se encuentran inscritos como academia, y ofrecían pues esta clase de servicios de instrucción, de forex, de finanzas y demás, y muchos de ellos están incluso inmersos en un procedimiento penal. Y la gracia de todo es que la mayoría de los consumidores o son menores, pese a que ellos insisten que no, pero son menores, y al final todo es un boca a boca por Instagram. Tenemos al coach principal, el jefe gordo, y luego tenemos como a los secuaces, ¿no? Que también son triunfadores de la vida. Lo único que en vez de uno tener un Lamborghini, pues otro tendrá un Ford Focus o cosas así, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy peligroso. Es muy peligroso porque es que estamos hablando de millones de euros. Y muchas de estas academias incluso operan a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, sino hay algunos gurús o coaches que es que están fuera de España. Hay gente que se pensará, bueno, que como está fuera de España pues no se le puede hacer nada. No, vale, que al final los perjudicados están en España o en todas partes del mundo, por lo que al final algunos de ellos van a caer segurísimo. En cuanto a recomendaciones, Iván, si vemos que nos han empezado a estafar y no tenemos salida o no la vemos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Bien, ahí existen varias recomendaciones. Una es para prevenir y otra es una vez que ya el daño esté hecho. Para prevenir, lo único que recomiendo es verificar. Sobre todo es verificar, no quedarnos con la idea de, bueno, nada es tan sencillo en esta vida, por desgracia.
Y partiendo de esa base tenemos que verificar si es un psicólogo, si es un profesional de la psicología, si cuenta con la titulación, si tiene referencias. Pero a mí no me valen las referencias compradas porque al final las referencias se pueden comprar, ¿eh? Investigar un poco, aunque sea echar media hora, pero echar media hora por internet y verificar a esta persona. En el caso en el que hayamos sido víctimas de una estafa, pues sería conveniente ver si existe una masa de afectados, porque en muchas ocasiones pues hay despachos grandes de abogados en todas partes de España que deciden pues representar a toda Al esta conjunto, masa, claro. contra esta persona. Por lo que, aunque dé vergüenza, no tendría por qué darle vergüenza. Yo sé que es muy sencillo decirlo, ¿eh? Cuando nos encontramos en esta situación nos sentimos un poco tontos, vulnerables de... Joder, esta persona Me ha no, engañado, me ha engañado, pero he bueno, caído. pero bueno, que todo el mundo, yo tengo la teoría de que todo el mundo en su vida alguna vez le han tenido que estafar de alguna forma u otra. Y eso es ley de vida, al final es aprendizaje. Ese aprendizaje a veces cuesta mucho más caro que en otras ocasiones, pero si estás afectado por una estafa, que denuncie. Y si entiende que puede ser parte de una masa, pues que investigue y que trate de comunicarse con las personas que llevan acciones contra estos estafadores. Aquí en España suele ocurrir esto mucho o miramos más a otros países. Pues aquí en España también ocurre. De hecho, había una empresa, es que no quiero decir el nombre porque no sé si, No si hace falta. la penaron o está inmersa, pero hay una academia en concreto que sí está inmersa en un tema y además importante, porque había miles de personas, tanto personas que están ahora mismo actuando con esta empresa como afectados, pero afectados de testimonios reales de es que me he gastado miles de euros con este coach o esta academia, que yo a lo mejor estaba trabajando de reponedor en un supermercado, yo no tenía dinero y he intentado hacer esta inversión a futuro. Da pena escuchar esto. Evidentemente todos podemos caer en algún momento de nuestra vida en el que nos sintamos más vulnerables, más necesitados, pero sí que es verdad que teniendo mucho cuidado se pueden prevenir que nos ocurra cosas como esta. Es especial cuidado también, hemos dicho que existen coaches para todo, para la salud, para el deporte, para emprender un negocio, para todo. Se está proliferando de una forma que existe para todos los ámbitos de la vida. Es que a medida que van creándose nichos, pues se crean soluciones, ¿no? Eso es así. O posibles soluciones, claro. Claro, porque yo creo que casi todo está inventado. Desde que han llegado las redes sociales, he estado esta semana estudiándolo un poco, pues no existía ese marketing digital tan potente ni tan fuerte. Antes a lo mejor había un abogado que hacía contenido en redes sociales y ahora hay cientos en los que yo me incluyo, ¿vale? Pues lo mismo, al final se trata de buscar un nicho, sobre ese nicho al final se crea una necesidad y una solución, y qué casualidad que el que crea la necesidad tiene la solución. Y van apareciendo que si coaches, que si profesionales, oye, que no discuto, que haya profesionales, que seguro que tiene que haber muchos profesionales. Pero al final, por ejemplo, en temas de nutrición o deporte, también creo que es un nicho que ahora mismo está pegando fuerte. Ahora hay muchas personas que incluso, hombre, no es lo mismo compartir por redes sociales, pues recetillas así, que tengan sus macros bien y demás, pero evidentemente como un nutricionista con su título que diga, mira, esto es así, haz esto y haz lo otro, ninguno. Y personalizado, insisto, Hombre, que las cosas tienen que ser personalizadas. Claro que sí, porque lo mismo esa receta está muy bien, pero es que lo mismo la persona es intolerante a la lactosa o tiene el SIBO y no puede tomar nada con gluten, y, es decir, ese mundo es una locura. Bueno, y al margen de esto, que no queremos dejar la salud mental a un lado, porque las consecuencias mentales y psicológicas que nos puede traer el ser engañados o decirnos que la felicidad con solo pensarla va a llegar, que eso está teniendo ahora un momento de decadencia, pero tuvo su boom hace unos años. Claro, sobre todo con la homeopatía, diría yo. La homeopatía también, había muchos coaches o gurús de la homeopatía, y llegó un momento en el que creo que llegó a un callejón sin salida, en el que creo que todo el mundo dijo, vamos a cortar ya, porque es que si no, se van a derivar, si no se han derivado ya, unas responsabilidades penales enormes, porque, hombre, hay muchos casos, incluso investigando por internet, de personas que, dependiendo, por ejemplo, de la homeopatía, pues al final ha encontrado pues un fin que podría haberlo retrasado más o lo podría haber evitado, pero por haber dependido de la homeopatía o estos gurús, pues al final no era la solución. Y en esa situación, ¿qué hacemos? Porque ya no hay vuelta atrás. En esa situación, pues, denunciamos cómo valoramos una vida humana, cómo valoramos si tenía hijos, nietos, si tenía responsabilidades de algún tipo, como por ejemplo un familiar, un menor. Es que es una locura. Por eso cuando
menos mal que ya el tema de esto de homeopatía y los psicólogos falsos, menos mal que ha terminado, porque el tema de la salud mental parece ser que la sociedad, sobre todo en redes, cada vez hay personas con más voz, parece que como que ya se está dando más valor, el valor que debe de tener el tema de la salud mental. Y ya ese tema como que no llega a ser tabú, pero desde luego tiene una sobreprotección en redes. Entonces cada vez que aparece alguien y dice una tontería de la depresión no existe, como que viene un séquito de personas con antorcha queriéndolo quemar vivo, porque evidentemente ya sabemos que la depresión es algo grave. Hombre, y la reivindicación también, reivindicamos el fracaso, el caernos, el levantarnos, como bien decías Iván, que hay que levantarse muchas veces a las 5 de la mañana y a las 6 y que no puede venir ningún gurú a evitar lo que es nuestra realidad del día a día, de un día para otro, evidentemente. Iván, muchísimas gracias, ha sido un placer y sobre todo atentos a aquellas personas que hayan caído en estas redes y que pueden temer, que están pues a punto de caer o que tengan ese miedo, que investiguen y que se pongan en contacto con personas del ámbito legal que les pueden ayudar, como Iván y su equipo. Gracias. A vosotros. Y vamos a dar paso a una reflexión.